Hola, en este tutorial aprenderemos a cómo crear un nuevo player PSD editable en Photoshop. Estos son los recursos que vamos a utilizar y bueno, comencemos. Vamos a comenzar haciendo clic en nuevo, en archivo, luego clic en nuevo y aquí vamos a elegir un documento de 1960 por 1260, resolución 300 y fondo transparente. Haremos clic en OK. Vamos a ahora aquí a cambiar a un color. eh, Aquí tenemos el código de este color. Haremos clic en OK. Nos vamos a la herramienta de bote de pintura y haremos un clic aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es importar las rejillas. Vamos a arrastrar simplemente al documento de trabajo. Haremos clic aquí para validar. Ahora clic derecho en las rejillas y haremos clic en rasterizar layer. Lo siguiente que vamos a hacer es importar la modelo. Aquí la tenemos, la importamos, la hacemos un poco más pequeña presionando el comando, la tecla Shift para que no se deforme. La dejaremos más o menos ahí. Haremos clic aquí para validar. Vamos a rasterizar la capa. Quizá vamos a hacer la modelo un poco más pequeña. Presionamos el comando Control más T. Ahora Shift, presionamos Shift. Y ahí lo dejaremos. Vamos a crear una nueva capa sobre la modelo. Y vamos a elegir aquí. Vamos a elegir más o menos aquí este color. Aquí tenemos el comando. Haremos clic en OK. Vamos a elegir este pincel. Con un pincel suave, clic derecho y aquí elegimos un pincel suave. Con un tamaño más o menos grande. Vamos a empezar. Si nos equivocamos presionamos el comando Control Alt más Z o Control más Z. Vamos a empezar aquí a colorear hasta ocultar los recortes tanto de las rejillas como de nuestro modelo. Vamos a hacer el pincel un poco más pequeño hasta que cubra los recortes. Más o menos hasta ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es importar el humo. Vamos a importar el humo. Lo haremos un poco más amplio. Más o menos hasta ahí. Haremos clic aquí para validar. Ahora clic derecho, rasterizar layer, nos vamos a imagen, ajustes o de saturación y vamos a cambiar aquí el color. Más o menos a este color. Aquí más 180. Haremos clic OK para validar. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicarnos en las rejillas. Creamos una nueva capa sobre las rejillas. Aquí vamos a cambiar a un color más o menos rosa, color claro. Aquí tenemos el comando también. Nos vamos a la herramienta pincel. Hacemos el pincel un poco más amplio. Y vamos a difuminar aquí. Esta zona de aquí y esta otra zona de aquí. Vamos a cambiar a Overlay. Y vamos a bajar la opacidad hasta 15 o quizá hasta 25. Más o menos ahí. Vamos también a centrar un poco la modelo.
más o menos hasta ahí. Nos vamos ahora aquí al fondo, a la primera capa, y vamos a crear una nueva capa. Vamos a cambiar a un color blanco. Vamos a crear aquí en la herramienta pincel. Vamos a elegir un pincel más o menos amplio. Vamos a probar con ese tamaño. Vamos a presionar el comando control alt más Z para retroceder. Vamos a quizá agregarle un poco más de tamaño. Más o menos hasta ahí. Y haremos un clic ahí. Vamos ahora a hacer el pincel un poco más pequeño. Vamos a probar si lo podemos cambiar aquí a overlay. No, bueno, lo dejaremos nada más en normal. Vamos ahora a elegir un pincel más pequeño. Haremos otro clic ahí y otro clic aquí. Quizá otro clic aquí. De esta forma. Vamos a regresar a la modelo y vamos a seleccionar la modelo. Nos vamos a imagen, ajustes y hacemos clic en levels. Vamos a mover este manejador de color blanco un poco más hacia adelante, más o menos hasta este manejador lo dejaremos en 213, este en 0.86 y este en 0. Ahora sí, haremos clic en OK. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicarnos en las rejillas y en la capa que dimos color a las rejillas. Aquí están las rejillas, en la segunda capa creamos el color y aquí vamos ahora a agregar los siguientes elementos. Vamos a agregar este elemento. Lo haremos mucho más pequeño presionando la tecla Shift y lo ubicaremos ahí, más o menos ahí. Hacemos clic aquí para validar, clic derecho, rasterizar. A este elemento vamos a hacer clic aquí en imagen, ajustes y clic en levels. Este manejador lo vamos a mover un poco más acá. Lo dejaremos en 231 y 1.06. Haremos clic en OK. Nos vamos a imagen, ahora ajustes, V saturación. Y lo dejaremos más o menos lo dejaremos en menos 24. Ahora sí haremos clic en OK. Vamos a hacerlo quizá un poco más pequeño, control más T, presionando la tecla Shift y ya lo tenemos un poco más pequeño. Pero no, lo dejaremos ahí, más o menos ahí. Luego vamos a duplicar, clic derecho, duplicar capa o duplicate layer. Ahora haremos clic en OK y este lo moveremos un poco más hacia aquí. Bueno, vamos a presionar el comando control más T, lo haremos un poco más pequeño y lo ubicaremos aquí. Clic derecho, clic aquí para validar. Bueno, vamos a seleccionar estos dos elementos presionando la tecla Shift sin soltar, hacemos clic aquí y otro clic aquí. Y mejor lo vamos a llevar sobre la capa del humo. Vamos a quizá hacer este elemento un poco más pequeño, más o menos hasta ahí. Vamos a ir aquí a duplicarlo. También podemos presionar la tecla Control Alt y arrastramos hacia abajo. Y ya tenemos una copia. Bueno, vamos a ubicarnos, sobre la capa del humo. Ahora sí estamos sobre la capa del humo. Me había equivocado yo. Bueno, aquí estamos ahora sí en la capa del humo, que es la número 3. Vamos ahora sí este elemento llevarlo hacia aquí. Presionamos control más T para hacer un poco más grande.
y lo ubicaremos más o menos ahí. Más o menos ahí. Vamos a duplicar nuevamente esta capa, vamos a presionar control Alt, manteniendo pulsada las dos teclas, arrastramos hacia abajo. Y este lo ubicaremos aquí. Presionamos control más T, presionamos control más T para hacer un poco más pequeña y lo ubicaremos ahí. Quizá un poco más pequeña todavía y lo ubicaremos ahí. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ubicarnos aquí en todas las capas. Vamos a crear una nueva capa. Cambiamos a un color más o menos a un rosado. Aquí tenemos el código. Hacemos que un OK, nos vamos a un pincel y haremos un clic aquí en cada uno de estos elementos. Vamos a presionar control más T para hacer el pincel, retroceder ese paso y hacer el pincel un poco más pequeño. Más o menos hasta ahí. Vamos a cambiar aquí el modo de fusión a overlay. Y vamos a reducir la opacidad hasta 20. O quizá hasta 30. Y ahí es como lo dejaremos. Lo siguiente que vamos a hacer quizá, bueno, es hacer otro pequeño color aquí. De esta forma. He hecho otros pequeños clics para darle un poco más de glow. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar este de aquí. Este elemento y nos vamos a ir a filtros, blur, motion blur. Vamos a mover aquí este ángulo y lo dejaremos en 15. Y aquí la distancia del movimiento en 20. Haremos clic ahora. Bueno, quizá en 25. Y el ángulo de 15. Haremos clic en OK. Vamos al segundo nuevamente, filtro, blur, motion blur. Vamos a mover este ángulo más o menos a menos 28. Y la distancia es la misma, 25. Nos vamos al siguiente, filtro, blur, motion blur. Vamos a mover el ángulo más o menos. Lo dejaremos más o menos en 13 o en 12. Ahora haremos clic en OK. Nos vamos al último. Filtro, blur, motion blur. Y lo dejaremos ahí. En ángulo de 0. Y en distancia 25. Ahora haremos clic en OK. Vamos a ir nuevamente a la modelo. Y quizá vamos a llevarlo un poco más hacia abajo. Más o menos hasta ahí. Nos vamos nuevamente a imagen, ajustes, levels y vamos a subir quizá otro poco. Más o menos hasta 248 y aquí lo dejaremos igual. Haremos clic ahora en OK. Lo siguiente que vamos a hacer es clic derecho sobre la modelo y luego clic en Blending Options. Hacemos clic, se abrirá este panel y aquí vamos a ir a Outer Glow. Vamos a aumentar la distancia y vamos a cambiar el color aquí a blanco. Vamos a cambiar el modo de fusión a Linear Dodge. Vamos a ampliar el tamaño de distancia. Bajaremos la opacidad más o menos. Dejaremos la distancia en 139. Bajaremos la opacidad más o menos hasta 9. Ahora haremos clic en Inner Glow. También vamos a cambiar el color a blanco. De Screen a Linear Dodge. Vamos a ampliar la distancia más o menos hasta ahí. Vamos ahora sí a bajar. Vamos a bajar la opacidad hasta
hasta 18. Ahora sí, vamos a aumentar la distancia quizá hasta 40. Y también vamos a subir aquí a 22. Ahora sí, haremos clic en OK. Sobre la modelo, ahora vamos a importar los flares. Aquí tenemos estos flares, los arrastramos aquí, presionamos la tecla Shift para hacer un poco más pequeños estos flares. Por el momento haremos clic en Enter o clic aquí en esta parte de acá. Clic derecho, rasterizar layer. Vamos a cambiar el modo de fusión, alinear 2Y. Vamos a ir a imagen, ajustes y desaturar. Ahora este flare presionaremos el comando Control más T y lo haremos un poco más pequeño. Más o menos ahí. Ahora haremos clic aquí, vamos a presionar las teclas Control más A y arrastramos hacia abajo para crear una copia. Y la colocaremos aquí. Este flare lo colocaremos en esta parte de acá. Quizá presionamos Control más T para hacer un poco más pequeño. Lo llevamos, o quizá un poquito más grande, más o menos hasta ahí. Lo ubicamos ahí. Vamos a bajar quizá su opacidad hasta 70. O quizá lo dejaremos en 100. Vamos a ubicarlo bien. Y ahí es donde lo dejaré. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicarnos en la primera capa. Vamos a ubicarnos en esta capa de aquí. Bueno, mejor en esta capa de aquí, en la capa blanca. Y vamos a importar el siguiente. Vamos a importar la textura plástica. Presionamos la tecla Shift y la hacemos un poco más amplia hasta que abarque todo el documento de trabajo. Ahora haremos clic aquí para validar. Clic derecho, rasterizar capa y cambiaremos a modo de fusión overlay. Ahora en esta parte de aquí vamos a, ahora estando ubicados en la parte del plástico, vamos a ir a la herramienta, cambiamos por el momento aquí a un color blanco y vamos a ir a la herramienta de texto y vamos a colocar aquí un texto. Vamos a colocar aquí una palabra. Aquí he colocado la palabra species o como se pronuncia, bueno. Aquí tenemos el nombre de la fuente y este es el tamaño, más o menos 90. El tamaño más o menos 95. Lo ubicamos muy bien. Más o menos ahí. Vamos a ahora sí hacer clic derecho. Clic a Blending Options. Como modo de fusión cambiamos el color. Vamos a cambiar el color más o menos a... Aquí tenemos este comando, este código. Haremos clic en OK. Ahora nos vamos a Inner Glow y vamos a cambiar el color aquí a más o menos a este color. Haremos clic en OK. Subimos la distancia. Cambiamos aquí de screen a normal. Subimos la distancia más o menos a 18 y vamos a bajar la opacidad a 10. Vamos a hacer clic en Draw Shadow, una distancia de 14 y bajamos aquí la opacidad a 5. Más o menos ahí. Multiplicar 5, 0,24, opacidad 5. Ahora damos clic en OK. Bueno, este texto quizá deberíamos ubicarlo debajo de la primera capa. Vamos a presionar las teclas Control Alt y arrastramos hacia abajo para tener una copia. Esta copia la llevamos un poco hacia abajo.
más o menos hasta ahí. Más o menos hasta ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicarnos en la modelo sobre los lares. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a elegir aquí más o menos un color. Este color. Aquí tenemos el código. Hacemos clic en OK. Nos vamos a la herramienta pincel. Y haremos un clic aquí. Cambiamos a Overlay. Bueno, quizá vamos a retroceder todos los pasos y vamos a cambiar aquí a un color más morado. Más o menos ahí. Este código. Hacemos clic en OK y hacemos un pequeño clic aquí. Lo cambiamos a Overlay. Con la herramienta mover podemos moverlo un poco. Vamos a ver si lo podemos cambiar al modo de fusión Linear Dodge y ahí creo que se ve mucho mejor. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a ir al pincel y con el mismo color vamos a agregar también aquí. Cambiamos a modo de fusión lineal Dodge, pero aquí vamos a bajar la opacidad más o menos hasta 10 o quizá vamos probando en 25. Más o menos hasta ahí. Vamos ahora sí ya a agrupar todas. Vamos a agrupar aquí primera capa, control más G. Minimizamos ahora sí estos textos también. Presionamos la tecla Shift y sin soltar vamos haciendo clic en las capas que queremos agrupar. Aquí control más G. Vamos ahora sí, para que se vea en orden también agrupamos estas dos de aquí. Control más G. Agrupamos la rejilla más la primera capa de aquí. Control más G. La siguiente será la modelo con sus flares y sus luces más o menos hasta aquí. Control más G. Y también estos elementos con sus glow. Control más G. Aquí ponemos BG de background. Aquí text 1. Glow 1. Rejillas. Aquí modelo. Y aquí las rosas. Ya lo único que queda aquí es empezar a agregar los textos. Cuando el cliente nos encargue, ya aquí colocaremos su logo, todos los textos que va a necesitar o quiere que lleve el flyer. Aquí voy a cambiar el color blanco y voy a colocar otro texto sobre todos los grupos. Aquí he colocado Saturdays con un tamaño de 60 y la fuente Brilligner. Presionamos la tecla Control más T y vamos a inclinar un poco así más o menos hacia arriba. Hacemos clic en OK. Vamos a agregar un pequeño estilo a este texto haciendo clic derecho y ahora sí clic en Blending Option. Nos vamos aquí a Outer Glow. Ampliamos, cambiamos aquí un color más o menos el siguiente. Aquí tenemos el código, hacemos clic en OK, subimos la opacidad y cambiamos a Linear Dodge. Bajamos quizá un poco la distancia.
aquí cambiáramos este color. Mejor cambiaremos este color, hacemos clic en OK. Y así es como lo dejaremos. Quizá bajamos un poco. Bueno, no, mejor lo dejaremos en 100% la opacidad. Vamos a probar un poco la distancia. Y ahí lo dejaremos. 100% lineal doble. Este es el código. Y 27 de distancia. Ahora sí haremos clic en OK. Bueno, no termina de convencerme ese estilo. Quizá vamos a probar nuevamente con Screen o Lighting. Bueno, en lineal doble, pero vamos a ampliar un poco la distancia. Más o menos está ahí. Hasta 32. Ahora seremos clic en OK. Bueno, y ese sería todo el tutorial para crear este bonito flyer. Ya como les dije, lo único que queda es agregar los textos. Ya podemos guardarlo en PSD. Vamos a guardarlo con el nombre SPC Saturdays PSD Flyer. Be Yellow Digital in YouTube. Haremos clic en guardar. Ahora clic en OK. Vamos ahora sí a guardarlo en PNG para ver los resultados. Aquí cambiaremos a PNG y haremos clic en guardar. Ahora sí, clic en OK. Y bueno, este sería el resultado final de nuestro flyer. Bueno, hasta aquí este tutorial. Espero que les guste y que les sirva. Nos vemos en el siguiente. Chao.